Hola amigos, nada dura para siempre. Esta frase se aplica a absolutamente todo en nuestro mundo, incluidos los medios técnicos. Algunos se quedan obsoletos y se desechan, y otros simplemente acaban abandonados en lugares insólitos, donde permanecen para siempre cubriéndose de óxido y hojas caídas. ¿Les gusta la ciencia ficción? Entonces seguro que han oído hablar de su subgénero, el steampunk, que representa nuestro planeta sin electricidad ni motores de combustión interna, utilizándose máquinas de vapor como principal fuente de energía. Los siguientes vehículos de vapor seguro que atraen a los aficionados de esta tendencia. Es difícil saber por qué tanto metal no ha sido refundido hasta ahora. Pero sabemos para qué se utilizó la maquinaria. Fue fundamental para atender el acueducto Davison Ditch de 145 kilómetros de longitud en Alaska durante la década de 1920. El acueducto era necesario para suministrar agua a las dragas utilizadas para extraer oro. Es probable que las mismas excavadoras se utilizaran para construir el Canal de Panamá unos años antes. Cuando se completó el proyecto del acueducto, la maquinaria dejó de utilizarse y permaneció inactiva durante casi un siglo. Las carrocerías llevan el nombre del lugar donde se fabricó la maquinaria: Evansville, Indiana. Una de las mayores máquinas autopropulsadas fabricadas por el hombre son las excavadoras de brazo giratorio para la minería. La primera excavadora rotatoria se fabricó en Alemania en 1916. Fue entonces cuando se trazó el vector de desarrollo de este tipo de industria, y tras la Segunda Guerra Mundial, las empresas alemanas se convirtieron en líderes mundiales en la producción de estas enormes excavadoras y aportaron al mundo varios ejemplares de este tipo de máquinas. Con el paso de los años se fabricaron nuevos modelos y los antiguos quedaron obsoletos. Parte de la maquinaria antigua se fundió, otra fue trasladada a museos y otra permanece abandonada cerca de los lugares donde una vez fue utilizada. Una de estas excavadoras abandonadas es la Bagger 258. La excavadora se construyó en 1964 y parece pequeña comparada con sus compañeros más grandes. Solo tiene una longitud de 171 metros y 50 de altura, mientras que la rotativa más grande mide 225 por 96 metros. Pero esta máquina es enorme. Si uno está cerca de sus orugas, se dará cuenta enseguida. El programa Buran debía ser la respuesta de la Unión Soviética al programa estadounidense de transbordadores espaciales. Se suponía que el Buran le daría a la Unión Soviética una ventaja en el espacio, pero no fue así. El único Buran que llegó al espacio fue un modelo de prueba, y eso ocurrió en 1988. Aunque se construyeron muchos transbordadores, ninguno llegó a surcar los cielos. Dos vehículos siguen en tierra oxidándose en el mismo hangar abandonado cerca de Kazajistán, en el cosmódromo de Baikonur. No se sabe en qué fase de preparación se encontraban, pero parece que disponen prácticamente de todo. En su interior, los Buran están llenos de tecnología de los 80. Los transbordadores parecen bastante íntegros, solo que están cubiertos de una gruesa capa de polvo y excremento de pájaros, pues su destino no era surcar los cielos. Esta es un modelo a tamaño real del depósito de combustible de un transbordador espacial. Este modelo fue construido por la NASA, pero no iba a ser utilizado en un vuelo real. En cambio, se convirtió en objeto de análisis de diseño. Dicho análisis se llevó a cabo durante 3 años, de 1977 a 1980, en el Centro de Vuelos Espaciales de Alabama. El depósito se exhibió en el Centro Espacial Kennedy desde su retirada hasta el 2013. Después se vendió en subasta a una colección privada. El comprador vivía en Keystone Heights, Florida. El depósito se transportó en una barcaza hasta Green Cove. Desde allí, los transportistas intentaron llevar el depósito más adelante, pero no lo lograron. Habrían tenido que cerrar la autopista y desconectar las líneas eléctricas, así que lo dejaron tirado donde podemos ver. Se supone que los submarinos deberían estar bajo el agua, así que no es de extrañar que este singular submarino japonés se convirtiera en un montón de óxido. Llevaba mucho tiempo en tierra y acabó lejos de su tierra de origen, en una isla cercana a Alaska. Durante la Segunda Guerra Mundial, la isla estuvo durante algún tiempo bajo dominio japonés, así que tiene sentido el hecho de que el submarino acabara aquí en un principio. Algunos testigos describieron la embarcación de 24 metros de eslora como algo parecido a una orca. En 1942 había 6 submarinos de este tipo en la isla. A pesar de su tamaño, el submarino estaba diseñado para solo 2 militares. A finales de 1943, los japoneses habían sido expulsados de la isla y los soldados simplemente no tuvieron tiempo de llevarse los submarinos de vuelta a casa. Los restos de este submarino se conocen como el submarino amarillo de Coney Island Creek.
El submarino era parte de un proyecto para sacar a flote los restos del Andrea Doria, un transatlántico que se hundió cerca de Nantucket en 1956. Un operador de grúa descuidado acabó con esta idea en 1971. El submarino debería haberse bajado con cuidado para ir llenando poco a poco el lastre, pero en lugar de eso el operario lo dejó caer bruscamente y el submarino se hundió. Aunque se logró recuperar el buque del fondo, estaba tan dañado que ya no se podía restaurar. Ahora allí anidan pájaros y viven cangrejos azules. El olvidado tren aéreo es un monumento a la fallida visión que General Motors tenía del transporte del futuro en la década de 1950. En los años 40 y 50 la empresa suministraba piezas a fabricantes de trenes y con el tiempo decidió construir su propio tren. Tenía que ser de bajo coste y muy rápido. Lograron que fuera rápido, pero no pensaron en la comodidad. El tren aéreo estaba hecho de aluminio y por eso era más ligero que cualquiera de sus rivales. Su ligereza le permitía alcanzar altas velocidades por encima de los 160 km por hora. En aquella época era una cifra impresionante. Lamentablemente la velocidad tenía un precio. Los pasajeros se lanzaban de un lado a otro en las curvas y las pendientes ascendentes eran muy difíciles para los trenes. En 1957 se hizo evidente que la idea no era práctica y ahora todos los trenes son exhibiciones de museos. Y este es un misterioso cementerio de locomotoras en las llanuras de los Andes en el suroeste de Bolivia. En este lugar abandonado hay más de 100 vagones y locomotoras abandonados del siglo XIX. En el siglo antepasado se proyectó una gran red ferroviaria hacia Uyuni, pero debido a las dificultades técnicas y tensiones con los países vecinos, los planes se cancelaron y los trenes y el material quedaron abandonados. Los vientos salinos que soplan sobre el cercano salar de Uyuni, el salar más grande del mundo, han corroído el grueso metal. A Elvis Presley le encantaba el lujo y vivía como un rey y por supuesto tenía aviones personales. Tenía 3 aviones que utilizaba tanto para vuelos por trabajo como para ocio. El cantante vendió los 2 primeros, pero luego volvió a comprarlos y los dejó estacionados en el terreno del hotel, donde permanecen hoy en día. El rey del rock and roll compró un tercer avión, un Lockheed Jetstar del año 1962. Como regalo de Navidad para sí mismo en 1976, solo 8 meses antes de su muerte. Presley pagó $840,000 por el avión, lo que equivale a unos $4.400 millones actuales. Tras la muerte de Elvis, el avión se vendió. Finalmente acabó en el aeropuerto de Roswell, en el desierto de Nuevo México. El avión estuvo estacionado allí hasta hace relativamente poco. Cuando decidieron sacarlo a subasta, a juzgar por su aspecto estaba muy deteriorado. Era evidente que había estado abandonado durante muchos años. Los motores y muchos componentes de la cabina están desmontados y la pintura está muy descolorida. La cabina tenía asientos giratorios de terciopelo rojo para 6 pasajeros. El interior estaba acabado en oro y gamuza, con una moqueta roja en el suelo. El sistema de entretenimiento a bordo incluía un televisor, una videograbadora RCA y un reproductor de casetes, así como conexiones para auriculares con controles de sonido en cada asiento. El avión parece haber sido diseñado a gusto de Elvis, pero se desconoce cuántas veces se utilizó en el poco tiempo que el cantante lo tuvo. El avión se vendió a principios del 2023 en una subasta, en el 88 cumpleaños del cantante, por $260,000 a un comprador anónimo. Normalmente los automóviles de marcas de renombre se guardan en un garaje. Los británicos se escandalizaron cuando vieron imágenes de un cementerio de Range Rovers con cientos de vehículos de lujo todoterreno abandonados en Gales, oxidándose en una ladera cubierta de exuberante hierba verde. Los autos se encuentran en diferentes estados de deterioro. Algunos parece que podrían conducirse ahora, mientras que otros han sido desguazados en diversos grados. Un vistazo al interior de un par de Range Rovers revela interiores casi perfectos con costosos acabados de cuero y madera. A otros ejemplares les faltan parachoques, luces delanteras e incluso motores, y uno tiene el interior completamente desguazado. Se trata sobre todo de modelos de primera y segunda generación, pero tienen una mala reputación de poco fiables y a menudo resultan demasiado caros de reparar. Es muy probable que por eso todos estos autos terminaran abandonados y ya no los quisiera nadie. La extinción del accidente de la central nuclear de Chernobyl fue una dura experiencia. El átomo que se desintegró en un instante no perdonó a nadie, ni personas ni maquinaria. Los helicópteros, vehículos de ingeniería y otra maquinaria especial que acabaron en Chernobyl recibieron una dosis de radiación que impidió seguir utilizándolos. Se tomó la decisión conservar toda esta maquinaria y olvidarse de ella durante muchas décadas.
Este cementerio de vehículos es inmenso y varias filas de vehículos contaminados. Vehículos blindados de transporte de tropas, camiones, ambulancias, camiones de bomberos, autobuses, excavadoras, topadoras e incluso helicópteros de carga que podían levantar 50 toneladas de carga a la vez. La maquinaria del vertedero nuclear se encuentra en un estado de abandono lamentable. Los vehículos más radioactivos se cubrieron inmediatamente con tierra en enormes zanjas. Ahora este vertedero ya no existe, toda la maquinaria contaminada con radiación letal ha desaparecido, el campo de fosas sépticas ha quedado vacío. En el 2012, toda la maquinaria fue desguazada, quedándose solo algunos restos, trozos de metal y alguno que otro residuo de radiación. El Duque de Lancaster es un barco de vapor impresionante que merecía un destino mucho mejor del que tuvo. Fue construido y botado en 1955 y su principal función era transportar personas desde Heysham, en Inglaterra, hasta Belfast, en Irlanda del Norte. Con el tiempo el barco adquirió más rutas y comenzó a transportar pasajeros a España, Dinamarca, Noruega y Holanda. A bordo había espacio suficiente para 1.200 pasajeros en clase estándar y otros 600 en primera clase que gozaban de un trato privilegiado. Todo llegó a su fin en 1974, cuando se suspendió la ruta Heysham-Belfast. El buque se consideró irrelevante y anticuado, ya que no contaba con las nuevas comodidades de la época. Por ejemplo, no podía transportar automóviles. Durante un tiempo siguió realizando rutas cortas, pero en 1979 fue abandonado en los muelles del norte de Gales. Se convirtió en un barco para fiestas y recibió el nombre de Fun Ship. A bordo habían varios lugares de ocio y bares, pero el negocio se cerró a mediados de los 80. Y no hace mucho un equipo de grafiteros internacionales que se hacen llamar el colectivo Duduk lo utilizó como lienzo en blanco para exponer las últimas tendencias del arte callejero. El crucero Galaxy fue en su día una magnífica estructura, pero en la actualidad no puede decirse lo mismo. Es difícil encontrar información sobre este gigantesco hotel flotante, ya que nadie sabe cómo acabó abandonado en la playa de Koh Chang, en Tailandia. Los lugareños no quieren hablar de ello, ya que existen supersticiones relacionadas con el barco, que dicen que los que subieron a bordo para echar un vistazo nunca regresaron. A juzgar por su interior, el barco fue abandonado a toda prisa. Muchos camarotes aún conservan las pertenencias de los huéspedes y algunas habitaciones aún tienen camas y sábanas. Algunas partes del barco están en mejor estado que otras, pero eso ya solo les importa a los gatos y perros que hicieron del barco su hogar. El barco es enorme y le costó a sus propietarios cientos de millones de dólares, pero ahora solo genera $20 por visita, que cobra el guardia que lo vigila. Por supuesto, semejante imagen da pena, así que intentaremos tomarlo de la mejor manera. Solo imagínense la sorpresa de los franceses de la ciudad de Les Sables-d'Olonne cuando descubrieron una enorme embarcación de 88 metros de eslora en la arena de su playa central. El barco no está abandonado en sí, sino que simplemente ha sido arrastrado a la costa por culpa de un desafortunado capitán, el carguero Artemis, que venía de Lisboa. Se acercaba al puerto de Les Sables para cargar 3.500 toneladas de trigo y transportarlas a Rouen, pero los planes del capitán se vieron truncados por un viento que soplaba 90 kilómetros por hora. El carguero se arrastró como una pluma y fue a la deriva hasta la playa principal, donde encalló a las 7:20 de la mañana sin sufrir ningún daño, pero dándoles 11 días de espectáculo a los curiosos de la ciudad y a los turistas de toda Francia. Eso es todo por hoy, amigos. Denle me gusta si el video les pareció interesante, escriban sus comentarios y hasta pronto.